5 minutos pasaron de las 9 de la mañana, 10 grados 5 décimas, la temperatura actual. Dije que este día martes iba a haber novedades y sí, tenemos una entrevista, estamos en comunicación telefónica para saber cómo son estos cambios de clima, qué es lo que está sucediendo con nuestra Argentina, qué es lo que está sucediendo en la zona oeste. Para hablar de este tema estamos en comunicación con Mauricio Saldívar, él es meteorólogo. Bienvenido, Mauricio, y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, Natalia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Buen día, muy bien, ¿vos? Bien, con un poquito más de frío que ayer. Por suerte llegó el airecito un poquito más frío, eso que mejorara el tiempo hoy. Y bueno, vamos a tener por lo menos hasta el fin de semana buenas condiciones meteorológicas en gran parte del Gran Buenos Aires y con la entrada de más frío hacia el fin de semana. Así que a preparar el abrigo para el sábado y el domingo, porque podemos tener temperaturas que pueden estar entre 0 y 2 grados el sábado en la mañana. Ah, así que ya hay que sacar el abrigo, ya se vino el invierno. Sí, con toda. Sí, porque lo que queremos saber es, se acercó el invierno, pero vinieron días de calor. Queremos saber cómo es este cambio de clima, cómo afectó el cambio de clima a la zona oeste, en Ramos, en Aedo, San Justo. ¿Por qué se dan estos cambios tan bruscos? Bueno, básicamente lo que tenemos son variaciones del tiempo y el clima, algunas de corto plazo y otras más largo plazo. Cuando nos referimos al cambio climático, nos referimos a procesos de mayor duración de cambio en las condiciones del clima y procesos que son prácticamente irreversibles. También tenemos cambios o modificaciones de más corto plazo, que son, por ejemplo, aquellas provocadas por eventos como son el Niño o la Niña, que son los que más conoce la gente, o que son varios los indicadores de cambios en el clima de corto plazo. Pero volviendo al cambio climático que estamos experimentando, está generado, si bien el cambio climático es un proceso natural que sufre nuestro planeta desde su creación, lo que tenemos ahora es un cambio climático que está acelerado por la intervención de la mano del hombre al liberar gases de efecto invernadero en la atmósfera a una tasa que está rompiendo con el equilibrio de los gases de efecto invernadero que naturalmente existen. El efecto invernadero es un efecto que mantiene la temperatura de la Tierra en un nivel confortable para la vida humana, pero ese efecto invernadero, que es atrapar parte del calor que recibimos del sol en nuestra atmósfera, se ve incrementado, por ejemplo, con la emisión de gases como el dióxido de carbono, que es el producto de la quema de combustibles fósiles, y esto lo que está haciendo es atrapar cada vez más calor que recibimos del sol. Es como si estamos en un auto, sí, al rayo del sol. Si tenemos las ventanas abiertas a la mitad, bueno, se va a calentar el interior del auto, pero parte del calor que recibimos del sol dentro del auto se va a ir por las ventanas. Ahora, si cerramos todas las ventanas, cada vez más el aumento de temperatura dentro del auto va a ser insoportable y vamos a tener temperaturas muy elevadas. Bueno, eso es más o menos lo que pasa con los gases de efecto invernadero y el calor que recibimos del sol. Lo que estamos haciendo es cada vez cerrar más las ventanas, entonces se atrapa más el calor adentro del auto, que sería nuestra atmósfera y en definitiva nuestro hábitat. Claro, ¿y qué es lo que produce estos gases de efecto invernadero? Bueno, básicamente el uso de combustibles fósiles, la quema de carbón, el uso del petróleo, como residuo de su combustión, liberan al aire toneladas y toneladas de dióxido de carbono. Es este gas que tiene un efecto de atrapar y retener el calor que se recibe del sol, impidiendo que vaya parte de la atmósfera. Entonces, lo que estamos haciendo, liberando cada vez más gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, no es el único, pero es el que está generando el hombre ahora y el que está acelerando este proceso de cambio climático. Es como subir despacito la llama del horno, estamos atrapando cada vez más calor. También hay otros gases de efecto invernadero que repercuten menos, pero por ejemplo el metano es otro de esos gases. El metano es un gas que produce, por ejemplo, la digestión particularmente de las vacas.
Ajá, nunca lo había escuchado. Sí, sí, sí. De hecho, nosotros también producimos metano. Son los gases que genera nuestra digestión. Bueno, el metano también es un gas de efecto invernadero que está repercutiendo también en el atrapar este calor que recibimos del sol. Claro, sí, sí, sí. ¿Y cómo afectó? Vos dijiste que en estos últimos tiempos hubo un gran cambio climático respecto a los gases de efecto invernadero. ¿Cómo afectó la gran urbanización que ocurrió en los últimos años estos cambios climáticos? Bueno, hay dos conclusiones que se pueden sacar. Una, en las ciudades, en los centros urbanos, ha aumentado la temperatura, la mínima y la máxima, la mínima en mayor medida que la máxima, pero esto se debe a la urbanización. Los grandes centros urbanos han construido, tienen mayor cantidad de estufas, mayor cantidad de cocinas, mayor cantidad de autos, y todo esto va generando el cemento, el asfalto, todo eso va creando una diferencia cada vez más notoria entre la temperatura del núcleo urbano con la temperatura de las áreas rurales. Ese efecto se denomina isla de calor y es lo que hace que, por ejemplo, en núcleos urbanos la diferencia de temperatura sea, por ejemplo, de entre la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires respecto de un área urbana o de algún área rural circundante, la diferencia de temperatura sea de más o menos 5 grados en la mínima. Por ejemplo, en San Justo puede haber 10 grados de temperatura, pero yéndose más hacia el campo, sí. En el campo precisamente pueden tener 5 a 7 grados de temperatura. Entonces la diferencia es de más o menos 5 grados, y eso se debe particularmente a la actividad humana, pero eso es producto de la urbanización. También tenemos el cambio climático que se observa por estos gases de efecto invernadero que ya afecta al planeta en su generalidad y que en la Argentina ha hecho que aumente la temperatura, tanto la mínima como la máxima, pero en mayor medida la mínima. De hecho, ha disminuido la cantidad de heladas en el centro este del país en los últimos 50 años. Bueno, esa es una consecuencia, un efecto directo del cambio climático. No ha aumentado tanto la máxima, sí, pero sí aumentó la mínima, y esto ha hecho que disminuya la frecuencia de heladas. Cambió en los últimos 50 años. Yo pensé que era algo, por ejemplo, de los últimos 20 años. No, mira, hace poquito la Secretaría de Desarrollo Sustentable sacó la tercera comunicación nacional, que es un compromiso que asume nuestro país para saber cómo repercute el cambio climático en la Argentina y cómo podemos hacer para mitigar sus efectos, reduciendo, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero. Nuestro país, si bien es un generador de gases de efecto invernadero, no somos los principales generadores de gases de efecto invernadero. Pero bueno, en ese informe particularmente se remarcaba que en los últimos 50 años se han observado estos mayores cambios. Y por ejemplo, el aumento de temperatura ha sido más notorio en la Patagonia que en el centro y norte de la Argentina. En la Patagonia en los últimos 50 años casi aumentó 1 grado la temperatura. ¿Y aquí? ¿Acá? Y acá alrededor de 0,5 a 0,6 décimos, 6 décimos de grado Celsius. O sea, en la Patagonia prácticamente se duplicó el aumento de temperatura. Claro. ¿Y nosotros qué es lo que podemos hacer de ahora en adelante para contribuir al medio ambiente? Para el que esté escuchando del otro lado, que diga, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo hacer algo o ya está todo perdido? ¿Sigo adelante? No. Mira, todavía estamos a tiempo, y de hecho este año ha sido un año que ha dado buenas noticias para aquellos que confiamos en el saber científico, entendemos que hay un cambio climático, porque también hay gente que no cree en el cambio climático, pero la ciencia hasta el momento está demostrando que es así. Y hay acciones que se están llevando en forma individual o colectiva y que están dando una luz de esperanza, porque todavía estamos a tiempo para poder reducir este calentamiento global a niveles tolerables para nosotros y para muchas especies, porque lo que está pasando es que este proceso, como el que estamos teniendo ahora,
Ha ocurrido en innumerables ocasiones en la historia de nuestro planeta, pero lo que ocurría con el calentamiento global que se sufrió en otras épocas pasaba en 5.000 años, y ahora estamos teniéndolo en 200 años. Entonces, ese aceleramiento del calentamiento global lo que produce es que haya especies que no se puedan adaptar a este cambio tan violento. Entonces, bueno, puede haber algunas especies que van a tener mayor peligro que otras. No se va a acabar la vida, no va a ser el fin del mundo, pero sí, va a ser un mundo diferente en 100 años al que conocemos hoy. ¿Y cómo puede actuar cada uno? Bueno, desde la acción individual de cerrar el agua mientras se cepilla los dientes para no desperdiciar agua potable, que es uno de los bienes más preciados que tenemos en nuestro planeta, hasta apagar las luces innecesarias o desconectar el cargador del celular cuando ya no lo usamos, porque eso consume energía, y la energía en nuestro país y en gran parte del planeta se obtiene a través del petróleo. Entonces, reduciendo nuestro consumo energético con las lamparitas de bajo consumo, con apagar las luces que no se utilizan, con desconectar el cargador, en lugar de dejar los equipos electrónicos en stand-by, apagarlos del todo. Bueno, todo eso va sumando un granito de arena que después en el total se hace sentir en una reducción de gastos de petróleo. Y te decía que este año ha sido un año importante porque primero el Papa sacó una encíclica. Sí, hace unas semanas. Exacto, referida al desarrollo sustentable y al cambio climático. Pidiendo un nuevo cambio de actitud respecto de cómo debemos comportarnos respecto del medio ambiente. Lo otro que hace unos días también en Holanda, la justicia de Holanda ordena al gobierno holandés a reducir a una mayor tasa de la que tenían pensado inicialmente los gases de efecto invernadero. Un 25% de reducción para el año 2020, porque, según la resolución de la justicia holandesa, no se puede comprometer el futuro de los holandeses a este ritmo de crecimiento de los gases de efecto invernadero. Es el primer antecedente judicial en el mundo respecto de los gases de efecto invernadero. Y también hay países como la Unión Europea, como Estados Unidos, como Rusia, que se han comprometido unilateralmente a reducir los gases de efecto invernadero, han cumplido las metas en el primer trimestre del año. A fin de año tenemos la COP21, que es la conferencia de las partes, donde todos los países del mundo se reúnen para tomar decisiones respecto de cómo enfrentar el calentamiento global. El primer intento y el más notorio fue el protocolo de Kioto, pero por diferentes razones no se logró un acuerdo ni se hizo efectivo, pero estimamos que este año sí se va a lograr un acuerdo en París y bueno, eso puede significar que podamos mantener la temperatura de nuestro planeta en márgenes aceptables. Sí, estamos en comunicación telefónica con Mauricio Saldívar. Él es meteorólogo, lo conocemos por la televisión y está en vivo en la 94.9 contándonos acerca del cambio climático. Bueno, nos dabas un poco los consejos de las cosas pequeñas que podemos hacer para contribuir al medio ambiente. ¿Se necesita también una política que nos ayude a acompañar al medio ambiente, a acompañar este cambio climático? Sí, lógicamente cada país debe en base a sus requerimientos y a sus estrategias, definir precisamente un planteo estratégico de cómo enfrentar el futuro, y gran parte de ello está sustentado en las políticas medioambientales, entre las que se encuentran, por ejemplo, cómo producir más, por ejemplo, en el campo, pero sin producir más gases de efecto invernadero, o cómo modificar la matriz energética de un país que la tiene basada prácticamente en un 75% en el uso de petróleo,
cómo modificarlo, diversificarla para que gran parte de ella sea en base a energía solar, eólica o hidráulica. Todo eso son decisiones estratégicas, no es una solución ni rápida, ni sencilla, ni económica, pero el tema es que si nosotros comenzamos a actuar ahora, preparándonos y adaptándonos, que esa es la palabra clave, ¿no? La adaptación al cambio climático, la transición entre el clima actual y el futuro va a ser mucho más suave y en términos económicos va a ser más barata, no solo en economía de dinero, sino también en términos de economía social. Va a ser mucho más barato para nosotros que enfrentar estas acciones dentro de 20 años, ya cuando el proceso sea casi irreversible o difícil de remontar. Uh-huh. Sí. Te hago una consulta. Esta es una pregunta que nos han pedido los oyentes del otro lado y tengo que hacértela porque los oyentes son los que mandan en este programa en Justo a la Mañana. Queremos saber qué consejos nos das para salir a la calle. Me preguntaron cómo salimos a la calle en este invierno y cómo nos preparamos para la primavera que se viene. Bueno, la primavera va a ser una época de transición hacia un verano lluvioso, un verano con más lluvias que las habitual porque estamos entrando en un Niño que se está intensificando. El verano va a ser con más lluvias que lo habitual y con temperaturas un poquito más frescas que las habituales en el verano. ¿Y cómo salir de casa hoy? Bueno, mira, a ver, te voy a dar un consejito de salir con una camperita de media estación, una camisa larga, pantalón, chupín y botas. Pantalón, chupín y bota. Muy moderno el consejo, me gusta. Sí. Me gusta. Bueno, esta ha sido una pregunta que nos han mandado los oyentes y por supuesto no podía dejar de hacértela. ¿Te lo hacen muy seguido esta pregunta? No, para nada, es la primera vez que me la hacen. Ah, bueno. Bueno, y estuve también revisando tu Twitter y te describís como una persona que sos apasionada por lo que haces, por los desafíos que presenta el cambio climático actual. Sí. Nosotros lo que tenemos es una sección que se llama ¿Qué quiero ser?, donde los profesionales apasionados, los emprendedores apasionados, la consigna es que sean apasionados por su trabajo, nos cuentan qué es lo que hacen, cómo viven, para que la gente que está del otro lado sepa un poco de qué se trata, la otra profesión, cómo vive. Y bueno, lo que yo quiero saber, ¿qué es lo que te apasiona de tu trabajo? ¿Por qué elegiste ser meteorólogo? Bueno, la meteorólogo fue por un azar del destino. No había. Yo estaba estudiando ingeniería en recursos hídricos cuando me enteré que había una beca para estudiar meteorología. Me presenté, gané una de las becas, me vine a estudiar a Buenos Aires. Y bueno, de ahí que soy meteorólogo, pero todo trabajo, toda profesión es buena en tanto y en cuanto uno le agarre el gustito a lo que hace. Mira, yo recuerdo haber conocido a un amigo que él se recibió de contador por decisión familiar, terminó, le entregó el título al padre y se puso a estudiar medicina porque era lo que él quería y hoy es médico. O sea, uno o puede encontrarle el gustito a lo que hace o tiene que definirse por lo que hace. Yo le encontré el gustito a lo que hago, es una profesión que me apasiona, que me ha hecho conocer el mundo, lugares que no me imaginé que podía conocer de alguna otra manera y afortunadamente la hago y la disfruto y eso trato de transmitirlo en mi contacto con la gente, con aquellos que no son meteorólogos, y uno de los placeres más grandes que me ha dado es que haya personas que me digan que están estudiando meteorología o que quieren ser meteorólogos porque los he contagiado de esto. Así que realmente eso es lo que me motiva a seguir trabajando como meteorólogo. Además,
de poder ayudar a la gente en cuanto a decidir cómo salir vestido de casa. Claro. ¿Y qué es lo que hace un meteorólogo para el que no sabe de qué se trata esta carrera? ¿Vos has estudiado? ¿Cuántos años has estudiado? Mira, la carrera son 3 años, 2 a 3 años, y después es la práctica, particularmente en la meteorología operativa, que es la rama a la que yo me he dedicado gran parte de mi vida, es todo práctica y aprender a través del error, lógicamente. El meteorólogo tiene que tener conocimientos, pero aparte tiene que tener un poco de suerte en su profesión. ¿Por qué? Y porque la meteorología es una ciencia, si bien se basa en la ciencia exacta, también tiene un gran componente de azar. Me refiero al azar, los meteorólogos basamos nuestro trabajo en la teoría del caos. La teoría del caos es lo que ustedes conocen como el efecto mariposa, que está resumido en esta frase, que el aleteo de una mariposa en Tokio puede producir un huracán en Nueva York. Bueno, básicamente es un pequeño cambio en una condición inicial puede hacer que el resultado sea diferente en el futuro. Claro. Y bueno, nuestro trabajo tiene una gran incertidumbre, entonces por ahí algunos tienen suerte suerte, pero en realidad es experiencia o conocimientos, en definitiva. Claro. Y pueden hacer un poquito mejor su trabajo. Pero a diferencia de lo que piensa la gente, yo no miro el cielo, por ejemplo. El meteorólogo puede trabajar en un subsuelo y pronosticar. Hoy, por ejemplo, con el tema de las computadoras y todo eso es mucho más fácil. Pero bueno, yo me levanto tempranito, me siento en la computadora, empiezo a leer los datos y veo modelos meteorológicos. ¿Empezás a comparar mapas, sería? Exacto, como comparamos mapas y comparamos previsiones que hacen supercomputadoras distribuidas en todo el mundo. Entonces nosotros analizamos esas previsiones, esos modelos, elegimos el que nos parece que es el correcto y en base a eso calculamos después la temperatura, la humedad, el viento, si va a llover, si no va a llover, cuánto va a llover, qué cantidad de nubes va a haber, etcétera, etcétera. Claro, desde acá siempre les hacemos cuernitos cuando nos pronostican la lluvia para el fin de semana. Yo también los hago. ¿Vos también lo haces? Sí, bueno, sí. No estamos solos. Mauricio, ¿hay mucha gente que estudia meteorología o faltan meteorólogos? Faltan meteorólogos, en realidad. Por ejemplo, hasta hace un par de años atrás, el único lugar que los formaba era la Universidad de Buenos Aires y en promedio se recibían de 3 a 5 por año. Y hace un par de años la Universidad de La Plata comenzó a formar también meteorólogos. Allí se estima que hay 50 alumnos por año aproximadamente, con lo que calculamos que puede haber entre 20 y 30 egresos por año. El tema es que la mayoría de los meteorólogos están concentrados en la ciudad de Buenos Aires y se necesitan meteorólogos en todo el país, y en el resto del país no hay lugar de formación, y es bastante difícil a veces que alguien del interior venga a estudiar a Buenos Aires. Yo lo pude hacer porque en aquel momento, en el año 82, el Servicio Meteorológico sacó una beca para todo el país y vinimos de 25 personas de diferentes partes del país a estudiar acá a Buenos Aires y después volvimos a nuestro lugar de origen. Pero esa es la única manera realmente para alguien que quiera venir a estudiar meteorología aquí a Buenos Aires. Económicamente se les hace un poquito complicado. Sería bueno que hubiese alguna carrera de meteorología en el interior, pero bueno, no es posible, es caro y es complicado. ¿Se estudia en universidades privadas entonces? No, solo en la Universidad de Buenos Aires y en La Plata desde hace un par de años. Ok. Bueno, acá me están preguntando me dicen preguntarle a Mauricio si para que deje de llover hay que tirar sal para atrás. No, eso es para ahuyentar la mala suerte. Lo que se hace, lo que dicen, la anécdota, por ejemplo, es si alguien se va a casar hay que llevarle huevos a las monjas. Sí. Especialmente a las monjas claretianas por Santa Clara. Es una tradición que viene de España.
La otra es, si viene tormenta, hacer una cruz de sal en el suelo, clavar un hacha en el piso en dirección a donde viene la tormenta para desviarla. Esa es la que se hace. Y también otra de las cosas que se hace en el campo es, cuando hay tormenta, poner una sábana en el piso para que los rayos caigan, una sábana lejos de la casa, ¿no? Sí. Para que los rayos caigan ahí, por la creencia de que son atraídos por lo blanco. Pero ninguna de esas cosas sirve, es todo. ¿Ninguna sirve? No. ¿Ya lo has probado? Sí. No lo he probado, pero la gente que lo ha hecho está convencidísima de que es así, así que yo no los quiero desmitificar. Sí, me están diciendo sí, es verdad, es así. Sí, cortar la tormenta. Yo tengo gente del campo, en Entre Ríos, que me decía que lo hacían, señoras ya grandes, que cuando eran chicas, y claro, si llovía en el campo no podían salir a bailar, entonces los fines de semana, ante la presencia de una tormenta, lo que hacían era hacer la cruz de sal, clavar el hacha en el piso y la tormenta se iba. Claro. Bueno, vos este jueves, Mauricio, ¿vas a estar en el Teatro Gran Rex en un foro sobre el clima? Sí, este jueves, organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el Centro de Investigación de Agricultura Tropical, se organiza en el Gran Rex un foro internacional llamado El Clima está cambiando, que es una nueva manera de tratar de entender el cambio climático. No es algo dirigido especialmente para aquellos entendidos en la materia, sino está orientado para que cualquier persona pueda asistir. No va a ser algo bien académico, sino que va a ser la comunicación del cambio climático, pero en un tono distendido. Va a haber espectáculos relacionados, les vamos a mostrar cómo va a ser el tiempo en el 2050, hay varias sorpresas, la entrada es libre y gratuita. ¿Quedan localidades? Quedaban poquitas. La capacidad del teatro son 3.200 localidades y quedaban pocas, pero todavía están a tiempo para anotarse. Lo pueden hacer entrando a la página www.elcambioclimático.com.ar. Ahí hay un formulario para inscribirse porque se necesita preacreditarse. Después van al Gran Rex el día 2 de julio a las 8:30, 9 de la mañana y hacen la inscripción. Va a haber sorteos, va a haber algunas sorpresas, como te decía, va a haber espectáculos acrobáticos, va a estar buenísimo y aparte van a llevarse conocimientos, claro, que es lo más importante. Sí. ¿Cuánto va a durar aproximadamente? Y el foro es de las 9 de la mañana, hay un intervalo al mediodía para almorzar y termina a las 6 de la tarde. Va a haber gente, por ejemplo, va a estar el principal exponente del panel intergubernamental de cambio climático, Jean-Pascal Van Ippersel, que es un belga que es vicepresidente del IPCC, que así se llama este organismo de Naciones Unidas. Va a haber gente de diferentes países que nos van a ir contando las experiencias en cuanto a lo que está pasando y va a pasar con el clima a nivel mundial y su relación, por ejemplo, con la producción agropecuaria. Va a haber gente que nos va a hablar, por ejemplo, sobre cómo se puede utilizar el maíz como biocombustible, como fuente de generación de luz. Va a haber alguien que nos va a hacer jugar. Viene un argentino que está viviendo en Boston, pero que trabaja para la Cruz Roja Internacional en Holanda, y hace juegos interactivos con la gente y nos va a ayudar a entender si el cambio climático es lo que produce las tormentas que inundaron La Plata o las que produjeron las inundaciones en Buenos Aires o los daños en Córdoba como los que tuvo este verano, o no se puede hacer una relación. Va a ser algo interactivo con dados, va a estar bastante bueno. También va a haber alguien que experimenta con música y clima. Mirá vos, cosas que nunca te imaginás. Va a ser algo bastante interesante. Sí, muy artístico. Sí, y va a haber VJs que van a estar mostrando e ilustrando a medida que van hablando los expositores con imágenes de lo que se está hablando. Les digo que va a ser un despliegue visual y artístico
inaudito para eventos de estas características. Sí, muy grande. No puedo ir porque estoy en ese momento en el programa, pero me hubiese sumado totalmente. Es más, cuando me enteré del tema del cambio climático, siempre es algo que me interesa mucho y que me involucré desde chica. Mauricio, vamos a subir la página y la información que vos nos acabas de dar a nuestra página de Facebook. Para todos los que no llegaron a anotarlo, lo vamos a subir a San Justo Radio. Para todos los que quieran preacreditarse, les volvemos a reiterar que no vayan directo al Gran Rex, sino que hay que preacreditarse. Exacto, y si alguno no puede ir a la mañana, puede ir a la tarde, pero lo importante es que vayan y que traten de llevarse un poquito del conocimiento que vamos a tratar de desparramar entre todos los expertos que están ahí, expertos nacionales e internacionales. Va a estar, por ejemplo, también me estaba olvidando, el jefe para las Américas de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. ¡Wow! Qué título! Sí, es largo, pero nos va a contar, por ejemplo, cómo se están preparando las Américas, o los diferentes países o diferentes ciudades, en cuanto a reducir el riesgo de desastres asociado al cambio climático. O sea que no es solo para la gente del campo el tema, aunque está organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, sino que está dirigido a docentes, alumnos, al ciudadano común, también al ciudadano que entiende del tema, pero la idea es de que se lleven una idea más acabada del cambio climático y de sus probables consecuencias, y también que se lleven la idea de que si actuamos ahora, vamos a poder mirar el futuro con optimismo. Claro. Bueno, Mauricio, teníamos muchas ganas hace mucho tiempo de entrevistar a un meteorólogo por estos cambios climáticos que veníamos sufriendo. Veníamos una mañana a la radio súper abrigados, después súper desabrigados y no entendíamos mucho. Ahora nos quedó por lo menos un poquito más claro. Te puedo pedir, Mauricio, para que nos quede de recuerdo una frase grabada tuya diciendo que sos Mauricio Saldívar, si querés decir una frase o que estuviste en San Justo Radio, lo que vos desees para que nos quede la grabación. Pero cómo no. Cuando quieras. Bueno, soy Mauricio Saldívar, ha sido un gusto para mí estar compartiendo parte de la mañana aquí en San Justo Radio. Les dejo un cálido abrazo en este invierno que viene no tan frío. Bárbaro, Mauricio, te agradecemos mucho. Ya queda grabada tu frase para San Justo Radio, también para revista RH Positivo, que te cuento que es una revista que se distribuye en la zona oeste, de la cual también participo, que vamos a difundir esta información para que llegue a más gente, así que saldrá en la próxima edición esta nota. Bueno, les agradezco muchísimo y no se olviden, los espero, nos vamos a ver seguramente el próximo jueves en el Teatro Gran Rex de 8:30 a 9 hasta las 18 horas, allí vamos a estar con el foro El Clima está cambiando, porque nos interesa a todos. Bueno, Mauricio Saldívar, realmente fue un gusto hablar con vos. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu flexibilidad y tus ganas de participar en San Justo Radio. Igualmente, les mando un abrazo enorme y gracias por llamar. Chao, bueno, muchísimas gracias. Y ahí pasaba Mauricio Saldívar, meteorólogo, donde nos estaba explicando un poco estos cambios de clima, el cambio climático. Y recuerden que este jueves va a estar en el foro El Clima está cambiando. Dentro de un ratito lo subimos a nuestra fanpage San Justo Radio. ¿Sabías que existe una revista que te cuenta las novedades de tu barrio? Revista RH Positivo te informa de una manera distinta. Educación, moda, salud, solidaridad, cultura, entretenimientos y mucho más. Somos una revista inspirada en arte. Es de distribución gratuita y a color. RH Positivo. Las noticias de Ramos, más, Aedo y alrededores.